Bien, la influencia de la Guerra Fría en la economía se puede ver en la división del orden en dos modelos económicos que se muestran como contrapuestos. El primero, el capitalismo, y el otro, el socialismo, fundado el primero en las ideas de Adam Smith, entre otros, y el segundo, Karl Marx y Federico Engels. Básicamente tienen que ver con la propuesta económica, el capitalismo, que la economía se regula por sí sola y distribuye las riquezas a través de una especie de mano invisible. La segunda muestra una participación un poco más decidida del Estado en esa repartición de la riqueza. Es básicamente esas dos ideas económicas las que se muestran defendidas por las dos potencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, a través de sus modelos, el uno intervencionista y el otro no, que empezaron a dividirse en los países del mundo, propugnando primero con unas relaciones de libre comercio a través de tratados que permitieran pues a estas potencias, a esa potencia emergente, pues afianzar su posición económica en el mundo. Bien, cada uno de esos esquemas económicos necesitaban una plataforma política que permitiera su desarrollo. El Estado liberal clásico y su resurgimiento a través del neoliberalismo era el perfecto para las políticas capitalistas, y el otro era un Estado intervencionista comunista, en donde pues adquiría un mayor énfasis entonces el Estado. En el campo político entonces se marcaban básicamente esa intervención que podía hacer el Estado al mercado, en donde primero aboga porque el Estado intervenga lo menos posible, es un Estado gendarme de dejar hacer, dejar pasar, mientras que el segundo sí interviene más en el aspecto de esa distribución de la riqueza. Sí, ello tiene muchas repercusiones dentro del campo político y de los derechos, porque se entendería entonces que el Estado liberal garantiza a las personas la búsqueda de la felicidad independientemente de cuál sea, y en el Estado comunista el Estado le dice a las personas en qué consiste la felicidad y procura suministrárselas. Entonces, en este sentido, hay una visión un poco más antropocéntrica en el Estado capitalista, en donde se tiene a la persona como el centro y no al Estado. Eso va a influir entonces en el surgimiento de los derechos humanos, mientras que el esquema comunista propende más por los derechos de orden social y económico, o da prelación a estos. También se da entonces una mayor prelación en el Estado, en la política capitalista, en el individuo, y la segunda, la comunista, en el Estado. Bien, una de las características que tiene la Guerra Fría fue el hecho de que las potencias empezaron a ver el mundo y los países como una especie de tablero de ajedrez que tendrían que ir moviendo conforme a sus intereses. Latinoamérica estuvo, a través de la doctrina Monroe, muy alinderada al pensamiento capitalista y a las políticas que se realizaban o que venían desde Estados Unidos. Pero por lo menos en Latinoamérica hay un país que a través de una lucha de guerrillas
monta un gobierno comunista que es Cuba, lo cual amenaza esa posición del capitalismo en este lado occidental del mundo. Entonces lo que se ve es ese movimiento insurgente se va expandiendo a países como Bolivia, Centroamérica e incluso Colombia, y eso marca el surgimiento de un conflicto interno que es de los más antiguos del mundo y que tiene que ver con unas guerrillas marxistas-leninistas que existen en Colombia y que son el rezagos de esa Guerra Fría. O sea que podemos ver que el conflicto interno está marcado mucho por esa ideología dividida que hay en pos de la Guerra Fría entre comunismo y socialismo. Bien, en cuanto al desarrollo tecnológico, lo que podemos ver es en la búsqueda de la supremacía de estas ideologías y en ese afán de ganar adeptos dentro de los países, lo que se ve es un esfuerzo por mostrar ese mejor desarrollo y esto influye también en la tecnología de la guerra y en otros efectos civiles, entre ellos la carrera espacial. Es una de las mayores muestras de cómo esa competencia entre las potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, influyó pues en el desarrollo tecnológico.